Las últimas semanas hemos venido escuchando con muchísimo interés lo que Lucía Muñoz, socia de consultoría en Capital Humano de Deloitte, ha venido conversando aquí en Hora de Cierre, vinculadas a lo que es el mundo del trabajo, lo que ha sido toda una tarea de investigación, de recoger datos, Pepe, encuestar justamente en un sector altamente sensible. Sí. En general y en Y aún particular en más, este año. cómo transitar esta pandemia, ¿no? De cara al 2021. Exactamente, y lo que significa justamente el mundo del trabajo. Así que una vez más, y para cerrar este petit ciclo, que seguramente podemos continuar ya en el 2021, que le damos las buenas tardes a Lucía Muñoz. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, Jaime y Pepe. Buenas tardes. Un placer acompañarlos hoy de vuelta. Bueno, ¿y cuál es la mirada que hacemos entonces en este nuevo y último encuentro de este ciclo? Nos parecía bien interesante para cerrar y después de haber estado conversando un poco en general el impacto, ¿verdad?, de lo que fue la pandemia. La semana pasada estuvimos hablando particularmente de los resultados de la encuesta de tendencias de capital humano y esta última parte del ciclo nos parecía importante profundizar en qué dicen las organizaciones en Uruguay. Y de alguna manera, aquellos que escucharon la semana pasada y a los que no, refrescar que esto es un informe que hace año a año Deloitte, que este año se hizo preguntando particularmente cuál era la preparación que tenían las organizaciones antes de la pandemia y cómo se ven hoy post pandemia o en el medio de, pero para enfrentar la disrupción, con lo cual allí tuvimos en total a nivel mundial algo así como 6.000 respuestas. En Uruguay tuvimos 114 organizaciones contestando y de alguna manera con una representación no solamente de respuestas desde recursos humanos, sino también desde los líderes de negocio, con lo cual es bien representativo. Y la idea es explorar cuáles son esas tendencias, esa preparación que nuestras organizaciones en Uruguay empiezan a identificar y lecciones aprendidas, ¿no?, que fueron teniendo en este tiempo. Si les parece, podemos ir explorando las distintas dimensiones. Sí, claro. y ir brindando un poquito de cifras. Lo primero que nos parecía como bien interesante preguntar era, ¿qué tan preparados creían que estaban sus organizaciones cuando empezó la pandemia para enfrentar una disrupción de tal magnitud? Y las respuestas indican, solo el 11% de los encuestados uruguayos manifestó estar muy preparado antes, ¿no?, para abordar esta disrupción. Y hoy, si lo miran en retrospectiva y miran todo lo que fueron haciendo, ya un 20% dice, estamos preparados para asumir, o muy preparados para asumir este desafío, con lo cual esto nos muestra que hubo allí un fortalecimiento, ¿no? Casi duplicó las organizaciones que dicen, si me agarra de vuelta, me siento preparado, pero claramente todavía estamos lejos, ¿no? Y hay muchas acciones que ya están planificando para poder de alguna manera decir sí estamos prontos, ¿no? Y de alguna forma algunas otras tendencias que empiezan a surgir allí. Luego de pasar los pasados meses, el 39% de los encuestados en Uruguay dice que su fuerza laboral posee la habilidad de adaptarse a asumir nuevos roles. O sea, dicen, hoy siento que los trabajadores y los integrantes de esta organización podemos asumir estos nuevos roles que tuvimos de alguna manera que enfrentar. Y cuando les preguntábamos, ¿y qué tal en relación a la toma de decisiones ante la disrupción? La realidad es que allí el 34%, todavía bajo porcentaje de las organizaciones, hoy dicen, la realidad es que podríamos tomar una decisión ágil ante la disrupción a partir de la preparación que tuvimos, y solo un 19% dice que está preparado realmente para poder decidir muy ágilmente en contextos disruptivos como los que pasaron. Creo que de alguna manera en lo que tiene que ver con la preparación de la organización a la disrupción hay un avance, pero todavía necesitamos seguir fortaleciéndolo. Y allí las preguntas también iban en profundidad a entender, ¿y qué es lo que tenemos que cambiar, ¿no? ¿Qué es lo que se planea o planifica la organización para empezar a ejecutar y accionar? Y allí quizá uno de los puntos fuertes tiene que ver con lo que es la tecnología, ¿no? Un 75% de los encuestados en Uruguay dijo hoy
sentir que tiene la preparación a nivel de tecnología para ponerla al servicio de la transformación requerida. Y esto claramente es un avance, no era igual antes, ¿no? Y allí hubo un gran fortalecimiento en ese sentido. Otro dato, Jaime y Pepe, que nos parece como bien interesante es, les preguntamos cuáles son aquellas dimensiones de trabajo que van a estar enfocándose para realmente prepararse para otros contextos inciertos. Y allí surgen 3 temas como bien interesantes. El primero tiene que ver con los líderes de la organización, el fortalecimiento en las habilidades de los líderes. El segundo tiene que ver con la cultura organizacional, o sea, cómo preparar a mi organización para que desde el ADN responda. Y el tercero tiene que ver con el rediseño del trabajo. O sea, realmente estos son los focos de acción en relación al talento que las organizaciones se están pautando para poder ejercer. Por otro lado, les estuvimos preguntando también sobre el rol de recursos humanos, ¿no? Y como dijimos en este tiempo y en las distintas conversaciones que hemos tenido con ustedes, recursos humanos se puso allí en un lugar como de importancia en este último tiempo. Y es quizá, y allí para aquellos oyentes que están en este área o en esta función, una pero muy buena noticia en relación al nivel de positivismo en relación al rol de recursos humanos. Nosotros en el 2020, previo a la pandemia, habíamos hecho una encuesta también en donde preguntábamos, bueno, ¿qué tan preparados entienden que la función o el área de recursos humanos estaba para afrontar los desafíos del negocio? Nunca pensando que uno de esos desafíos iba a ser una pandemia de esta magnitud, ¿no? Y en ese momento, solo un 12% en Uruguay de las organizaciones dijeron el área de recursos humanos está muy preparada para abordar los desafíos del negocio. Y hoy cuando les preguntamos post pandemia, y básicamente les preguntamos, bueno, ¿qué tanta confianza en la habilidad y capacidad de respuesta de recursos humanos para transitar los desafíos de los próximos 3 a 5 años? Un 96% dice tener mucha confianza. Esto es claramente un avance increíble, ¿no? Qué incremento, ¿no? No, y es relativo a lo del post-pandemia. Creo que lo que han demostrado también es una gran capacidad de adaptación a todo este proceso. Totalmente. Y también la relevancia, ¿no? Creo que también lo que sucedió en estos meses es, de alguna manera, quizá recursos humanos no tenían lugar en la toma de decisiones o no tenían lugar en la agenda, o quizá ni siquiera los recursos para poder tomar iniciativas. Y claramente estos últimos meses fueron de empoderamiento, de compartir información, de un rol muy activo. Y claramente los números nos muestran que dio en la tecla, ¿no? Y que fueron buenas respuestas. De hecho, cuando se les pregunta, y quizá eso me parece también bien relevante, algo que veníamos conversando e intentando poner en agenda de los líderes de negocio, tenía que ver con la necesidad de cuidar el compromiso y de alguna manera el clima a nivel de organización, y quizá esto no estaba dentro de las prioridades. Hoy cuando se les pregunta a los líderes de negocio, y recordemos que esta encuesta la respondieron no solamente recursos humanos, sino un 50% fueron líderes de negocio, y les preguntamos cuáles son las prioridades de recursos humanos a futuro, las respuestas son cuidar la salud y seguridad de la fuerza laboral, aumentar la comunicación con la fuerza laboral y promover el bienestar en los colaboradores. Creo de alguna manera que esto es una buena noticia en relación a lo que tiene que ver con esa generación de lugares de bienestar, ¿no? Inclusivos y realmente ir conectando no solamente el trabajo, pero el trabajo con la vida personal, y poder generar ambientes como mucho más integrados en relación a esto. Sí. Así que buenas noticias por ahí también. Y por último, quizá para contarles también a lo que nos parecía muy interesante, tenía que ver con la transformación del trabajo, ¿no? Nosotros allí les preguntamos, bueno, ¿qué es lo que piensan transformar para realmente prepararse, ¿no? Y cómo de alguna manera van a estar cambiando la forma en cómo de alguna manera trabajan. Y allí algo que también nos parece como muy clave tiene que ver con el cambio de foco. Hasta en la época pre-COVID, digamos, las organizaciones decían el 37% que estaba enfocada sí en optimizar el trabajo,
pero a un nivel de optimización, o sea, no llegar a potenciar, sino hagamos más eficiente el trabajo a través de utilizaciones de robótica o de inteligencia artificial o procesos más eficientes. Según la encuesta de este año, de 2021, y lo que fue post-pandemia, las prioridades cambian en Uruguay. Solo el 5% ahora dice que su foco es la optimización, mientras que un 65% está diciendo necesitamos transformarnos, necesitamos reimaginar el trabajo en los próximos 3 años. Y de alguna forma esto nos lleva a preguntarnos qué es lo que van a estar haciendo, ¿no? Y allí, como último dato, nos parece relevante, dentro de las 4 dimensiones de trabajo, las organizaciones están diciendo vamos a mejorar la experiencia del cliente, vamos a incrementar la innovación, vamos a generar resultados que impacten la calidad de los servicios y por otro lado queremos ampliar nuestros clientes, nuestros productos y servicios. Con lo cual, en síntesis, la realidad es que estos datos nos muestran, las organizaciones están queriendo aprender de lo que sucedió, están preparándose para realmente prosperar en el futuro, tomando eso como un aprendizaje y realmente buscando fortalecerse, ¿no? Y esto pasa por una transformación cultural, de liderazgo, como hemos hablado hasta ahora, del área de recursos humanos, por supuesto, pero más que nada un cambio de mentalidad, ¿no? En esta búsqueda de seguir aprendiendo continuamente. Adaptabilidad y resiliencia, ¿no? Básicamente. Claro. Exactamente. Está bueno, en estos momentos totalmente. Sí. Todas estas preguntas que acabas de hacer las vas a tener que contestar el año que viene, ¿eh? Ah, sí. Anotalo y el año que viene seguramente conversemos nuevamente. Lucía, gracias por haber estado todas estas semanas y la seguimos en cualquier momento. Un gusto, felicidades para todos. Igualmente, gracias por todo. Lucía Muñoz, socia de la consultora en Capital Humano de Deloitte.